Oye, ¿cómo estamos? A 12, profesor. 12 de octubre. Perdón, chicos, perdón. Un saludo cordial a todos, chicos. Ya están por acá. Estoy dándoles admisión a sus demás compañeros acá en la sala de espera. En la sala de reunión, perdón, donde me los manda esta sesión de Zoom. Y bueno, ya para empezar, chicos, déjenme de una vez voy terminando de darles admisión. Mientras, pues ahí preparados para su lista de participación acá en el Zoom, chicos. A ver, déjenme ver. Creo que ya están la mayoría. Ya si no, los demás que se vayan ahí. ¿Sale? Ahí estamos. Bueno, buen día a todos, chicos, ¿eh? Me decían que estamos entonces este, estamos a 12. Sí, ¿verdad? 12. Sí, Sí, profe. Sí, profesor. Sí, chicos. Ok. 12 de octubre, muy bien. Bueno, voy a pasar su participación, chicos. Empezando por Beatriz Jiménez. Presente, profe. Gracias, Beatriz. Ok, ya estamos aquí. Muy bien, Beatriz. Prat, Carlos Ruiz Prat. Hola, profe, buenas tardes, presente. Prat. Buenas tardes, Prat. Isaías Dionisio. Presente, profe. Gracias, Isaías. Luis Jaime. presente, prof. Gracias, Luis. Fernanda Rodríguez. Presente. Presente, maestro. Pero gracias, compañero Luis. Ok, gracias, Ana Fernanda. Héctor Martínez. Jorge Cano. Jorge está ahorita imposibilitado. Ya está. Mónica Palomino. Ronaldo Morales. Ella está presente, nada más que tuvo un problema con su micrófono. Ok, gracias, Mónica. Roberto Vadillo. Yo presente, Ronaldo. Gracias, Ronaldo. Carolina Arellano. Profesor, igual a mí no sé si me saltó. Ángel Roberto. Sí, sí, por favor. Vadillo Sánchez, sí, ya estás, gracias, Roberto. Carolina Arellano. Fernando Ángeles. Presente, profesor. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Fernando. Ramón Rosas. Yasmín Cervantes. Presente, profesor. Gracias, Yasmín. Ok. Arturo Jacome. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Aide Díaz. Presente, profesor. Gracias. Gracias. Gracias, Aide. Gracias. Itzel Mendoza. Presente. Gracias también, Itzel. Ya estás aquí. Ok. Marta Acosta. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Marta. Gracias. Jorge Zurita.
Presente, profesor. Buena tarde. Gracias, Jorge. Carlos, Juan Carlos León. Aquí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carlos Aranzazú. Presente, profe. Ok, gracias. También Aranzazú. Ya estamos. Maxine. Diego Santamaría. Presente, profesor. Gracias, Diego. Leopoldo Romero. Presente, profesor. Gracias, Leopoldo. Aquetzali. Presente, profesor. Permítanme, déjenles, doy admisión a los que están de este lado, ya está. Aquetzali, allí andas, ¿verdad? También. Sí, aquí ando. Es Aquetzali. Diego Vázquez. Presente, licenciado. Me dijo que le recordara de mi asistencia de la sesión pasada porque voy con usted en las 2 materias y nos dijo que iba a repetir lo mismo. Perfecto, muy bien, gracias, Diego. Gracias. No, a ti. Ok. Ya estás. Renata Raudales. Buenas tardes, presente. Gracias, Renata. Hugo Pacheco. Gracias. Presente, profesor. Buena tarde. Buenas tardes, Hugo. Gracias. Gracias. Valeria González. Valeria no está. Catherine Bravo. Presente, profesor. Perdón. Ok, gracias, Valeria, ya. También, ¿verdad? Sí, Catherine. Gracias. Gracias, Catherine. Arael Ruiz. Presente, profesor. Gracias, Arael. A usted, profe. Yolosóchil. Presente, profesor. Ok, gracias, Yolo. Luis Adrián. Presente, profesor. Gracias, Luis Adrián. No. También tenemos acá a Xochilitli. No está. Jean Luis Hernández. Presente, profesor. Ok, gracias, Jean Luis. Alejandro Méndez. Presente, profe. Ok, gracias, Alejandro. Carlos Venegas. Presente, profesor. También gracias, Carlos. Gracias. Samuel Pascual. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Diego Aldair Covarrubias. Presente, profesor. Gracias, Diego. Ángel Pérez, Luis Ángel Pérez. Presente, maestro. También gracias, Luis Ángel. Gabriel Antonio Santiago. Presente, profesor. Gracias, No sé si Gabriel Antonio. Ok. ¿Se ve en cámara, profe? No, nada más se ve tu perfil, Ok. Permítame Gabriel. Ahí para que la actives si gustas. Brian Sánchez, ya te ves ahora sí, ¿eh? Brian Sánchez. Presente, profesor. Gracias, Brian. Gracias. Gian Contreras. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Gian. Gustavo Rodrigo. Presente, profesor. Ok, gracias, Gustavo. Janet, Katia Janet. Presente, profe. Gracias, Janet. Ok, muy bien. Mario Gutiérrez. Ok, y Cristian Dos Amantes. Presente, profe. Gracias, Cristian. A usted. Alma Sierra. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Alma. Melissa Mendoza. Presente, profesor. Estoy teniendo fallas con mi cámara, pero ahorita las arreglo. Ok, no te preocupes. Gracias, Melissa. Diego Higuera. Presente, profe. Aquí estoy. Gracias. Gracias. No, a ti. Alguien que me haya hecho falta, chicos, y que se incorpore por primera ocasión que no esté en lista. Yo, profesor Héctor Martínez, ya estaba, pero entré un poco tarde a la sesión.
Ah, ok. Martínez Diego, Ayala. ¿verdad? Martínez Héctor Ayala. Rodolfo Martínez Ayala. Ok. Sí, por favor. Perfecto, ya te tengo aquí. Gracias. Profesor, No, yo también entré tarde. ¿Quién eres? Arellano Segoviano. Carolina. Sí. Ya también estás, gracias. Muchas gracias. No, a ti. Ok. Bueno, pues para comentarles, chicos, iniciamos pues prácticamente nuestra primer sesión ya directamente del temario, ¿no? Quedamos precisamente que ahora manejamos 1-1, 1-2, y Mónica, Fernanda, Jessica, Yasmina, Isaías, nos van a manejar esto de primeros subtemas, chicos. No sé si vayan a compartirnos pantalla de su exposición práctica que por ahí vayan a llevar a cabo. Ya está la pantalla para que lo puedan hacer si así lo van a requerir. Y si no, adelante, chicos, el que nos puedan empezar a compartir precisamente estos dos subtemas de la primera unidad. Sí, profe, Gracias, ahorita yo profesor. voy a compartir pantalla. Ok, gracias, Isaías. Gracias, profe. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, ahí se ve, muy Mi bien. compañero. Ok, de acuerdo. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 1 y el día de hoy, bueno, vamos a exponer el tema de introducción a la teoría del caso. Por favor, compañero. Bueno, vamos a partir por una definición, que es la teoría del caso. Y bueno, en este caso, pues sí, en este caso, quisimos explicarlo de una manera muy sencilla. Y bueno, yo encontré esta definición, que es la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador, y la plantea sobre la forma en la que ocurrieron los hechos. Bueno, aquí esta cita contiene el abogado, pero cabe recalcar que, bueno, también el Ministerio Público realiza su teoría del caso. Siguiente, compañero, por favor. Y bueno, como les comentaba, es una especie de trama y normalmente involucra estos elementos que son sujetos, lugares, objetos materiales, tiempo e incluso algunas veces incluye sentimientos. También continuando con el esquema de la trama, también lo encontramos como personajes, escenarios, materiales o instrumentos y otros sinónimos de lo mismo que se encontraba en la pantalla. Y bueno, partiendo de la preparación de la teoría del caso, una vez que ya tenemos en mente cómo la vamos a estructurar, debemos también incorporar estos elementos como lo son el análisis, bueno, el nivel de análisis fáctico. Es decir, estudiamos los hechos, el tiempo, modo y lugar. ¿Cómo fue que sucedieron? ¿Qué instrumentos permitieron que el delito se llevara a cabo? ¿Y cuál fue el resultado? Y que este sea congruente junto con todos los anteriores aspectos que les mencionaba. Y bueno, yo tomé este ejemplo, que es el homicidio. Y bueno, están las dos posturas, como ustedes pueden ver, la postura del Ministerio Público y la postura del abogado defensor. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el Ministerio Público? El Ministerio Público se va a asegurar de que el imputado se encontraba en el lugar y en la hora de los hechos. Y, por ejemplo, el abogado defensor puede señalar que el imputado no se encontraba ni en el lugar ni en la hora de los hechos, en su argumento. Y, por ejemplo, el Ministerio Público debe señalar que efectivamente, a causa de un disparo, la víctima perdió la vida. Mientras que el abogado defensor, como ya les mencionaba, puede señalar que el imputado se encontraba en otro lugar, que aparte no tenía motivos para actuar en contra de la víctima o que el motivo del deceso fue otro. Siguiente, compañero. Y por otro lado también tenemos el nivel de análisis jurídico, que se fundamenta en la conducta, los hechos y el marco por el que se actualiza la tipicidad. Es decir, el hecho se tiene que encontrar en la ley penal vigente. En este caso, pues en territorio nacional, en la República Mexicana. Y bueno, como se los comentaba, el orden de estudio es el siguiente. Primero, ¿en qué ley tiene que encontrarse?
y como les mencionaba es en la ley penal, y finalmente los elementos del tipo. La conducta que yo creo que ocurrió se encuentra plasmada dentro de esta ley penal o de esta ley que yo estoy consultando, cumple con todos los requisitos para que verdaderamente yo pueda decir que se encuentra tipificada. Lo anterior que mencionaba mi compañera Mónica también tiene que ver con el diseño de la teoría del caso. Y el diseño aquí tenemos un pequeño concepto, que el diseño de la teoría del caso es un plan que se trata de una operación mental consistente en vincular el hecho con un delito y comprobar si los elementos del delito se reproducen en el hecho. Consiste en comprobar que dicho hecho posee todas las características esenciales del delito. Si el hecho no cumple las características, entonces no se configura un delito, como lo habíamos visto en delitos en particular y la materia que estaba antes, que no me acuerdo cómo se llama. Y las estrategias, aquí está, permítanme. La teoría del caso se presenta en el alegato de apertura. Y en el alegato de apertura no debemos de argumentar, dado que el momento del alegato de apertura no es para emitir conclusiones, ya que materialmente no se tiene nada probado. Entonces, desde el punto de vista normativo, es causal, válida de objeción. Las conclusiones, porque nuestro caso debe prevalecer, las dejaremos para los alegatos finales. Solo se debe prometer lo que se cumplirá. Esto se refiere a que no debemos sobredimensionar los alcances de la prueba que se presentará. Esto genera costos de la credibilidad. Después, el tercer punto, no emitir opiniones personales. Las opiniones personales en el alegato de apertura no es una instancia para apelar a los sentimientos del juzgador. En el cuarto punto, se debe tratar de personalizar el conflicto. Esto se refiere a presentar el caso de manera humana y no debemos caer en abstracciones. Recordemos que, como lo había mencionado mi compañera, también la teoría del caso se involucra en sentimientos y esto es con el fin de humanizar al imputado o a cualquier parte. En el quinto punto, ayuda de audiovisuales, dado que entre más complejo sea el caso, mayormente se pierde el hilo de este. Entonces hay que ayudarnos de recursos audiovisuales como videos, imágenes, para que podamos seguir el diseño de la teoría del caso. Y esta es mi participación. Bueno, ya que la teoría del caso es una hipótesis de lo que pudo suceder, para poder comprobarla, tenemos 5 características necesarias, principales. La otra, porfa. La primera, no, la que sigue. La primera habla sobre la sencillez, y esta quiere decir que los elementos que la integran deben tener claridad al ser narrados en los hechos. La segunda es la lógica. Debe de guardar armonía y permitir deducir al juez las consecuencias de los hechos que la están soportando. La otra. Ok, la suficiencia jurídica se debe a que todo razonamiento jurídico se debe de soportar en el principio de legalidad. Por lo tanto, debe basarse en las leyes. Y debe tomar en cuenta los elementos de la conducta punible y de la culpabilidad. La flexibilidad debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse y comprender el desarrollo de toda la teoría, ya que si llega a fallar puede caer en la incertidumbre o en la incredulidad. La última característica de la teoría del caso es la persuasión. Por persuasión vamos a entender que es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado, según la Real Academia Española.
Y bueno, aplicándolo en el ámbito jurídico, es aquella habilidad que debe de tener un litigante para elaborar la teoría del caso. Esta persuasión, más que una característica de la teoría del caso, es esa habilidad que debe tener aquel abogado litigante que decida adentrarse o aventurarse a realizar una teoría del caso o, pues básicamente, litigar en el sistema acusatorio penal actual. Para elaborar esta teoría del caso, Para elaborar esta teoría del caso, vamos a necesitar juntar todas las características que era flexibilidad, lógica y suficiencia jurídica, y todo esto es lo que nos va a ayudar para persuadir. El abogado va a necesitar tener habilidades, destrezas y valores que, bueno, va a tener que desarrollarlas y están ligadas con las siguientes situaciones. La primera es que necesita, lo que les comentaba, que para formular la teoría del caso tiene que elaborarla de forma lógica, creíble y jurídicamente suficiente. En segundo lugar, es necesario que pueda determinar el orden y la manera en la que va a presentar las pruebas. También debe poder presentar un alegato de apertura. Mi compañero Isaías hablaba un poco más al respecto. Va a ser una visión general del caso, cómo lo ve y cuáles van a ser los elementos que él va a presentar. Básicamente se va a presentar y va a presentar qué es lo que va a probar durante el caso. En cuarto lugar, va a tener que conocer y aplicar de una manera técnica y profesional el interrogatorio. Y pues obviamente si tiene que preparar el interrogatorio, también debe saber preparar un contrainterrogatorio que va a tener que llegar, obviamente. Y utilizar correctamente todas estas habilidades que ha desarrollado para poder comunicar de manera efectiva, oral, y convencer al juez de que su teoría es la verdadera. Para poder convencerlo va a llegarse de dos elementos, que es la ley y los elementos probatorios. En la siguiente clase, nuestros compañeros que expongan después nos van a hablar sobre los elementos, la ley, y bueno, los elementos probatorios, la norma jurídica y el universo fáctico, que es la teoría que arme cada abogado para defender su posición. Ya. Ok, gracias compañeros. Es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Sí, maestro, son todos los puntos. Ok, muchas gracias. Ahorita les voy a pedir que el que por ahí nos compartió la pantalla nos facilite nuevamente más adelante el que nos pueda volver a compartir la pantalla después de la participación de los compañeros, porque para el análisis que quiero hacer de estos dos subtemas y que lo requiere aprovechando, respetando su trabajo de investigación, el trabajo que hicieron de su PowerPoint, aprovechándola de la mejor manera para que vayamos a ese análisis de lo que ustedes nos acaban de exponer, sí, de manera muy práctica. ¿Por qué de manera práctica? Porque empezando por el tema de la forma, de la formalidad, ubico que aun cuando, insisto, estamos de manera virtual, claro que sí se alcanza a ubicar ahí o a ver el tema de su vestimenta en la cuestión formal. Insisto que son detalles que son puntos finos que se van reuniendo, porque como una sola vez en el semestre se va a exponer, es como esa sola vez que tal vez acudas a una audiencia y que tal vez aunque a ti te fastidie, no vas, no estés de acuerdo con el tema de lo formal, yo estoy igual que esa situación, ¿no? Que no me es tan dado el tema de la formalidad, no solamente en la vestimenta, sino también en otros tipos de situaciones o de cosas, aún con eso pues debemos de jugar, ¿no? También el juego del poder, porque si no, pues o perdemos o nos sacan del juego. Y el juego del mundo es en muchos de los casos la formalidad. Desgraciadamente es esto, que como te ven, te tratan. Entonces, por eso es de que ya en sus exposiciones como tal, esto con lo que ustedes están partiendo de buen modo, de buena forma, formalidades, bueno, no necesariamente indica el todo, no necesariamente indica lo más importante, más lo primero, pues es tantos dichos que podemos aquí ocupar, no solamente de cómo te ven, te tratan, sino
La primera imagen es lo que va a dar, de hecho, la primera entrada o el inicio a no solamente un proceso legal, sino a cualquier forma de interacción humana. Lo comento esto porque es el primer equipo que expone y como tal atendieron en su mayoría el tema de la formalidad, el tema de poder presentarnos o apoyarse en una, compartirnos un PowerPoint. Y el PowerPoint también comentarlo, chicos, si se dan cuenta, desde el inicio hasta el final, no solamente los colores, el orden, la cronología, la proporcionalidad, la forma en que de alguna manera están ahí manifestando sus ideas. Esto es prácticamente parte de lo que vamos a estar ahí ubicando, chicos. La materia penal es tan compleja y tan amplia que de alguna manera vamos a estar inclusive metiéndonos, y más en estos primeras unidades, ¿no? Porque en las demás no lo vayamos a ver, en estas todavía un poco más, por lo mismo de que cabe hacer menciones como estas de posicionamientos filosóficos, de cuestiones psicológicas, de corrientes sociológicas, ¿no? Todas estas situaciones que ya son más de fondo. Ahorita estamos empezando con la forma, y como bien decía la última compañera que nos exponía o nos manejaba esta cuestión práctica de su última lámina, en donde nos daba una recomendación, al igual que la estrategia que recomendaba ahí Isaías. Pues es una estrategia, a final de cuentas. Habrá quien esté de acuerdo o no en decir, no, ¿sabes qué? Desde el principio hay que dar el golpe tan fuerte, tan contundente, de que noquemos al adversario y no se levante. No hay que empezar a calentar o a medir, ¿no? Haciendo una analogía de una pelea o de box, ¿no? En el que tal vez hay quienes, es muy parecido, ¿no? La cuestión jurídico, estrategia jurídico penal. Hay quienes al inicio van con todo, ¿no? Esos boxeadores que se les llama o se les denomina que son fajadores, ¿no? Que van con todo al inicio y avientan no nada más la forma, sino el fondo, ¿no? Dan todo el fondo al inicio para ver si con eso derriban al adversario de tal forma que no se levanta, ¿no? Con un golpe tan fuerte. Pero habrá quienes su estrategia sea como la que comentaba Isaías, ¿no? Por eso decía la lámina una estrategia legal de la teoría del caso. Habrá quienes desde el inicio digan, vamos por pautas, ¿no? Vamos a un paso que dure y que no que canse luego, ¿no? De a poco en poco, de manera paulatina. No vamos a sacar nuestro as bajo la manga luego a las primeras de cambio, sino también parecido a un juego de tal vez de cartas, ¿no? En el que igual las estrategias son variadas. Es que esas analogías caben hacerlas desde el principio, hacer la mención aquí, chicos. Es la primera unidad, los primeros subtemas. Es precisamente tratar de ubicar qué es esto de la teoría del caso, ¿no? En su forma, no en el fondo. Los siguientes subtemas, claro, el 1-3, y los siguientes van a ser muy subsecuentes para hacernos saber ya el fondo de lo que son los elementos de la teoría del caso, como decía la compañera al último. Nosotros de alguna manera los estamos mencionando, estamos comentando acerca de ellos, más en los siguientes se va a hacer ya un análisis, una argumentación, porque ahorita de alguna manera es como mencionar que nada más están dando los motivos, ¿no? Y esos motivos, en algunos casos vamos a empezar a aventar el tema de el fundamento, motivo y fundamento. Pero como decía en la lámina que manejaba Isaías y también sus compañeras al inicio, ¿no? Antes y después de Isaías, que ya daban pauta del tema de no es lo mismo el motivo que el fundamento y que el argumento. No es lo mismo hablar del hecho que el derecho y a la prueba. Pues precisamente estamos hablando de los elementos de la teoría del caso en su primera instancia, en su forma, insisto, no en el fondo. Eso lo vamos a ver más adelante. Y fíjense, para los que están tomando la clase de práctica forense civil, y que aquí son más de 3 compañeras y compañeros, van a estar de alguna manera ustedes aquí o recordando o inclusive confirmando lo que vamos a estar viendo en civil. Yo les decía en civil,
claro que se inició y mucho se le debe a la materia penal. Lo que ahorita ya es en todas las demás áreas del derecho, aquí se los comento también a ustedes, no me dejan mentir los compañeros y compañeras que allá se los comenté, es que el sistema acusatorio adversarial que antes se manejaba única y exclusivamente a la materia penal, es ahora en cualquier área del derecho, porque aquí en la materia penal, en derecho penal, pues es lo que es los tipos penales, coloquial o popularmente conocido como delitos, que en materia administrativa son los tipos administrativos, llamados faltas administrativas graves. No dejan de ser tipos, Hay quienes ya se están adelantando en cuestión doctrinaria y que ya lo comentan que también en cualquier área del derecho, como hay quienes mencionan los tipos civiles, fíjense, ¿no? Ya ven que está en práctica forense civil y yo se los comentaba, y les llaman a los tipos civiles obligaciones, ¿no? ¿Cómo tipos civiles? Sí, porque hay sujetos, fíjense nada más por dar ese ejemplo, sujetos que van a llevar a cabo una conducta típica, antijurídica, imputable, culpable y punible. Estos 7 elementos de la teoría heptatónica, que para mí es la más completa y la integral, que van a conformar estos 7 elementos, el tipo penal, es hablar de lo que coloquial o popularmente, insisto, se le conoce como delito, legal, formal, o el estudioso del derecho debía de decir tipo penal. Estos 7 elementos que conforman ese tipo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de tipo que hablar de tipicidad, ¿no? Son cosas diferentes, ¿no? La tipicidad es la parte de este todo. Hablar de tipo es el género, tipicidad es una especie de este género. No es lo mismo hablar de manera general, tipo, que de manera específica, tipicidad. ¿Sale? Entonces, así nos podremos ir en cualquier otra área del derecho. Si nosotros hablamos, insisto, aquí en penal, vamos a hablar que el sujeto activo sobre el pasivo comete una conducta típica, o sea, que está manifiesta o se encuentra en la norma jurídica, en este caso penal, derecho sustantivo penal, código penal. Entonces, si nos vamos al área civil, chicos, el sujeto que lleva a cabo una conducta típica, ¿en dónde va a estar esa tipicidad? En el Código Civil. Pero allá en el Código Civil va a haber obligaciones, a lo que acá en el Código Penal son prohibiciones. ¿Se dan cuenta? Código Civil lo que sí tengo que hacer, Código Penal lo que no tengo que hacer. Y de todos modos, si en el Código Civil, obligaciones, el sujeto que lleva a cabo una conducta típica, ¿cuál va a ser esa tipicidad allá en civil, en el Código Civil? Contrato. Oye, tú sujeto activo, ¿no? Firmaste un contrato con un sujeto pasivo. Te estás obligando a llevar a cabo una conducta. ¿Cuál es esa tipicidad? Obligación de cumplir. Pero si no la cumples, antijuridicidad, vas en contra de ese contrato. Y el contrato pues está especificado ahí en el Código Civil que es un consentimiento de voluntades entre estos sujetos. Pero no es lo mismo hablar de los sujetos en materia civil que en penal, porque acá en penal el sujeto activo va a cometer una conducta sobre el sujeto pasivo, ¿no? Típica, pero acá la tipicidad, Código Penal, derecho sustantivo, son prohibiciones, lo que no tengo que hacer, y si lo hago, fíjense hasta dónde nos vamos. 4, 5, 6, 7, pena, castigo. Ah, pero para establecer una pena, un castigo, primero tengo que ver ese sujeto activo que cometió una conducta sobre el sujeto pasivo y que es típica, se encuentra en la norma jurídica y se manifestó, se materializó en contra de esa norma jurídica, antijuridicidad, si es imputable, ¿no? Si conoce el alcance del acto y si lo conoce, lo hizo de manera con intención para que esta pena se agrave, pero si lo hizo sin intención, esta pena se reduce. No es lo mismo agravar que atenuar. Entonces, fíjense, esos 7 elementos acá en penal. Es muy diferente el tema de un desahogo por hablar de pruebas a lo que es en civil. En civil, si hablamos del sujeto
que lleva a cabo una conducta, ¿no? Jurídica. En la materia civil, bueno, pues un contrato. Este sujeto acordó, activo con un pasivo, una conducta de hacer. 3, ese contrato está especificado, ¿no? Cómo debe de ser y de qué manera se debe de cumplir y llevar a cabo, no solamente en el Código Civil para ver los requisitos legales, sino especificado en ese contrato, y lo incumple antijurídico. Bueno, vamos a ver si conoce el alcance del acto. Imputabilidad, ¿no? Entonces ese elemento de imputabilidad única y exclusivamente en materia penal. Yo es el reto que les hago, chicos, como se los hice a los de civil, más a ustedes que están en penal. ¿Esto es total, exclusivamente de la materia penal, o ya tiene que ver, o ya está influyendo, o ya les está compartiendo de los principios de la cuestión penal, no solamente a la administrativa, sino también tipos administrativos, que allá no se llaman delitos, allá se llaman faltas administrativas graves? Sino, si también lo vemos en materia fiscal, allá no se llaman ni delitos en penal, ni faltas administrativas graves en administrativo, sino acá se van a llamar contribuciones, ¿no? Y en materia civil, pues obligaciones. Entonces, fíjense la analogía. Por eso es importante que vayamos ubicando, chicos, cómo la teoría del caso. Nada más hablar de la forma, vamos a ver después el fondo. Claro que se puede trasladar, creo yo, a cualquier área del derecho si lo hacemos de manera ordenada, concatenada, ¿no? Entrelazada entre sí, como esta última imagen que nos comentaban la compañera y el equipo, que es la lámina final, de lo que es, en una palabra, la llamada persuasión. Estos son los elementos fácticos de manera, insisto, formales, en su forma. Ya después lo vamos a ver en los siguientes subtemas, que estos círculos que están aquí, empezando por el de la lógica, tú, si no empiezas, si no ubicas los elementos fácticos, que son los hechos, que es lo que da inicio a los de abajo, los de arriba bañan lo de abajo. Lo de arriba es la causa generadora que va a las consecuencias, que son los que están abajo. No puedes hablar de manera lógica si no hay hechos. ¿Para qué te vas a ir a una suficiencia jurídica, derecho, si no hay algo lógico? No puedes hablar de fundamentos si primero no hablas de un hecho, de un motivo, vaya. Motivo, fundamento, hecho, derecho. Elementos fácticos, elementos jurídicos. Y de esa misma manera nos vamos a la flexibilidad. ¿Cómo vas a hacer flexible una teoría? Insisto, por eso se le llama teoría, no ley. Teoría es personal, ley es general, chicos. Por eso el método científico es una serie de pasos ordenados, concatenados entre sí, para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin? Obtención de conocimiento. Pero yo no puedo hablar de una teoría, chicos. Fíjense, yo no puedo hablar de este cuarto paso. Si primero, es más, lo ponemos así. No puedo hablar de este cuarto paso si primero no hablo de... No puedo hablar de teoría si primero no observo, no me cuestiono y no experimento. ¿Cómo voy a llegar a una opinión personal, no? A un punto de vista particular. Si primero no observo, y la observación no es ver, en materia penal muchísimo más, ¿no? No digo que en las otras áreas del derecho no, en materia penal más, porque en materia penal se trata de un conjunto de ciencias que me van a ayudar a ¿qué? 4 cosas, ¿no? Artículo 20 constitucional, primera fracción, apartado A, ¿no? ¿Cuáles son los objetos y contenido del derecho penal en su parte procesal? Esclarecimiento de los hechos. Proteger a la víctima. ¿Quién me dice los otros dos? Uno, esclarecimiento de los hechos. 2, protección de la víctima. 3, que no quede impune el culpable. Y 4, reparación del daño.
reparación del daño. Así es, Ana Fernanda, ¿verdad? Reparación del daño, ¿verdad? Que sí, 20 constitucional, primera fracción, apartado A. Sí. Ese que es estamos hablando de derechos fundamentales, chicos. Acuérdense, hay 5 derechos humanos. Igualdad, bueno, libertad, igualdad, propiedad, seguridad jurídica, sociales. Son los 5 géneros de los derechos humanos. Aquí estamos hablando del derecho de libertad. ¿Sale? ¿Libertad primero? Sí. Porque aquí involucra la libertad psicológica de la víctima y libertad física, tercero, del culpable. Entonces, derecho humano de la víctima y del victimario. Entonces, cuando hablamos del esclarecimiento de los hechos, bueno, ese primer elemento tiene que ser y directamente ligado a los 2 primeros subtemas, chicos. ¿Por qué? Porque si no hay una teoría del caso en el que, como esta lámina me indicaba la final, váyanse a la primerita lámina, compañeros, por favor. ¿Cuál es el nombre de la primera compañera que nos expuso? Soy Mónica, sí. Mónica. Ok, Mónica, ya estás. Después de ti, Moni, después de Mónica, ¿siguió Fernanda? No, yo, Isaías. Isaías. ¿Después sí siguió Fernanda? No, después siguió Jessica. Ah, ok. Tenía entonces esa duda. Jessica y al último Fernanda. Sí, maestro. Sí. Ok, muy bien. Fíjense cómo McCulloch, ¿no? Nos va a decir que, según su definición, según su idea, ¿qué es una teoría del caso? Facilito para él. Por eso están los puntos suspensivos ahí, antes de terminar las comillas. Las comillas me está diciendo alguien más aparte de mí. Fíjense lo que les digo, chicos. Vamos a estar manejando muchísimo cuestión filosófica, psicológica y sociológica, chicos. Vamos a estar manejando mucho esto. Fíjense, mi ello va a hablar de un yo. Mi ello va a hablar de un yo. Mi parte operativa de un cognitivo. Esas son comillas, chicos. Cuando nosotros de manera literal, gramatical, estamos expresando o citando algo, me llamaba la atención sus compañeras, más por ahí, Ana Fernanda, su comunicación no verbal, ¿no? Aun cuando está de manera virtual. Ustedes van a ubicar mucho, chicos, en esta materia, la tenemos que llevar a cabo como tal, porque en una audiencia, chicos, en la que ustedes se estén desenvolviendo, desarrollando, su posicionamiento corporal cuenta no poco ni mucho, muchísimo. Y más en materia penal, insisto, porque demuestra cuál es tu posicionamiento, si es operativo, cognitivo o analítico, ¿sale? Ello, yo, super yo. Estamos hablando de cuestiones ideológicas, ¿no? De una escuela psicológica. Escuelas psicológicas, chicos, como las que ustedes llevaron desde primero hasta séptimo, ¿no? Porque ya después vino más la cuestión praxis, ¿no? La práctica, procesales. Pero los primeros 7 semestres son teóricos. Y por eso es que ustedes llevaron filosofía jurídica, sociología jurídica. Claro que en la UNAM nos hace falta llevar psicología jurídica. Es la única materia que por ahí es importantísima y que no se lleva. Es importantísima. Está de alguna manera entre filosofía y sociología, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, o lo ven en filosofía o lo ven acá en sociología jurídica. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Les suena estas palabritas de estructuralismo, funcionalismo, estructural funcionalismo? ¿Les suenan esas 3 mínimo? Son corrientes ideológicas, chicos, de escuelas psicológicas. Cuando hablamos de estructuralismo, por ahí un máximo exponente del estructuralismo como es, ¿alguien ubica algún exponente del estructuralismo?
Ferdinand. ¿Mande? Ferdinand. Ferdinand, ¿quién? ¿Lasalle? ¿Ferdinand Lasalle? Bueno, yo lo estaba buscando mientras usted está explicando y me apareció Suasure. Ese apellida, la verdad, no sé pronunciarlo bien. Es Sushure, ¿no? Ándale. Sí, doble C. Ferdinand, el máximo exponente, uno de los máximos exponentes del estructuralismo, chicos, van allí a ubicar a Emily Durkheim. Y Durkheim nos dice, el ser humano es estructura, por eso estructuralismo, al igual que estos Sushure, todos estos exponentes que ustedes los pueden ubicar ahí en internet, no hay problema. Ahí ustedes ubican que el ser humano es estructura. Entonces, como es estructura, todo parte de adentro hacia afuera. ¿Sale? Por dar ejemplos así rapiditos. Viene una escuela psicológica siguiente que se le llamó funcionalismo. Y ahí no sé si han escuchado a un autor que se llama Weber o Weber, porque es alemán. Y Max Weber, con su pensamiento weberiano, nos va a indicar que el ser humano no es solamente estructura, sino es funcional. ¿Qué quiere decir? Que es más lo de aquí afuera, ¿no? Hacia adentro, que lo que decía Durkheim, de adentro hacia afuera. ¿Sale? Entonces, fíjense, lo que les estoy diciendo, chicos, es el tema de escuelas psicológicas. ¿Por qué psicológicas? Psique-logía. Psique-mente, logía, logos, estudios o tratados de la mente. Y en cuestión penal, chicos, si ustedes, como abogados de la defensa o abogados, en este caso, del demandado, o del que denuncia o del denunciado, ¿cuál es el posicionamiento que vas a tener? ¿Cuál es tu teoría del caso? ¿Vas a estar a favor de lo que está diciendo la Fiscalía o el Ministerio Público, como decía alguna de sus láminas de los compañeros? Fíjense, por eso McCulloch dice, es la historia que el abogado quiere, no que tiene o que debe, no, el abogado quiere. Y el querer, chicos, está en esta parte, en la parte del hecho. Aquí está el querer. Acá está el deber. Y aquí en el deber, chicos, nosotros podemos ubicar la norma religiosa es lo que se debe de hacer, de acuerdo a la religión. La norma social, lo que se debe de hacer, de acuerdo a la sociedad. O la norma jurídica, chicos, es lo que se tiene que hacer, de acuerdo al gobierno. Y no es lo mismo el gobierno que la sociedad, que la religión. Porque la religión, chicos, esa por primera vez es el primer grupo social que va a reducir, que va a limitar, que va a encapsular al querer, porque ya no es lo que tú quieres con tu norma moral, sino ya es lo que debes de hacer de acuerdo a la norma religiosa. ¿Qué va a poder más? ¿Lo que tú quieres hacer o lo que debes de hacer? Y la religión, chicos, la primera membrana social, ¿por qué? Porque la religión por primera vez se te habla en tu familia. Hay quienes dicen, en lugar de norma religiosa, norma familiar. Porque fíjense las membranas que van a ir cada vez incrementándose más. No es lo mismo hablar del ser humano, solito con su norma moral, lo que tú quieres hacer. Abogado, McCulloch, muy bien ubica lo que dice ahí. Lo que tú quieres hacer, ¿qué tal si lo que quieres hacer, fíjense, no es lo real, sino va a ser una realidad? ¿Es lo mismo lo real que la realidad? No. Lo real está en el mundo del ser. La realidad está en el mundo del deber ser. ¿Es lo mismo, chicos? ¿El ser que el deber ser? No. El ser es lo que es el mundo de lo real. En cambio, el deber ser es una realidad, chicos. ¿Qué es una realidad? Constructo ideológico que te forma alguien más. ¿Quién es ese alguien más? ¿La religión con su norma religiosa? ¿La sociedad con su norma social? ¿O el gobierno con su norma jurídica? Por eso las características de las normas, chicos, que ustedes vieron en primero, segundo, tercero, todo esto, chicos, eran tan importantes. Aquí los vamos a ver manifiesto. Aquí ya lo vamos a ver en la práctica, claro, claro. Por eso McCulloch está diciendo,
Es la historia. Es la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador. Quiere. Es la historia. Esta historia, chicos, ¿va a ser real o va a ser una realidad? ¿Va a ser algo que es el mundo del ser o va a ser algo que debe de ser? ¿Qué quiere decir? Que en el mundo del ser y de lo real está lo verídico. En el mundo del deber ser, de la realidad, están las versiones, chicos. Y la mayoría de estas versiones, la gran mayoría de estas versiones son versiones falsas. O la pregunta es, ¿necesariamente lo que me dice la religión, la sociedad o el gobierno es verdadero? Yo ubico muchas falsedades comprobadísimas, comprobadas. No porque lo diga la religión, la sociedad o el gobierno quiere decir que sean versiones verdaderas. Puede ser, pero puede ser que sean versiones falsas. Y desgraciadamente la mayoría de ellas lo son. O si los gobiernos con la norma jurídica, todo lo que está estipulado en la norma jurídica es para beneficio común, para beneficio o bien social. ¿O será que del reino muy, muy lejano del que yo les hablo, la mayoría de las formas de gobierno actúan para su propio beneficio? Hablar de casi 130 millones de personas en un país, por no decir el nombre, casi 130 millones, ¿cómo puedes explicarte que sea verídico lo que dicen esos gobiernos cuando 30 familias, 30 de esas 130 millones de personas, en 30 familias está concentrada la riqueza? ¿Será que la norma jurídica entonces la hagan atendiendo a sus propios intereses y no a los intereses de todos? Tan solo nada más ese posicionamiento, chicos. ¿Qué posicionamiento te estoy hablando? Filosófico. Entonces nosotros como abogados, chicos, ahí está la frase. Como abogados, ¿qué es lo que tú quieres? Esa sería la pregunta de inicio, durante e inclusive hasta el final de nuestra materia. ¿Tu práctica forense, penal, va a ser real o va a ser una realidad? ¿Va a ser en el mundo del ser o del deber ser? ¿Va a ser verídica o va a ser falsa? No es lo mismo, chicos. Y por eso también llevaron ética jurídica, ¿no? Precisamente. Oye, ¿qué tal si llegan y te maicean con tal de que tú digas lo que la religión, la sociedad o el gobierno quiere? ¿Y qué tal si una parte de esa sociedad, un grupo minoritario o una sola persona, llega y te dice, ¿sabes qué? Sí, no solamente privé de la libertad, sino también, ¿qué crees? Torturé. Y después violé. Y después la maté. Y luego la destacé. ¿Sí? ¿Vas a hablar lo real o vas a hablar una realidad? ¿Vas a hablar lo que quieres o vas a hablar lo que debes? Es más, lo que tienes, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo hay diferencias, chicos? Por eso, hasta aquí, ustedes deben de ubicarse bien a bien, chicos, qué es lo que ese verbo dice ahí. En esa presentación me pareció muy buena esos 3 rengloncitos. Este qué, que dice este quién. Estamos hablando de teoría del caso, chicos. La teoría del caso es esto. ¿Qué? ¿Qué me está diciendo este quién? ¿Qué? Es esto, la historia que el abogado quiere que acepte el juzgador. ¿Quién lo dice? McCulloch. ¿Qué? ¿Quién? ¿En dónde? En su libro. ¿Saben, chicos, de este primer equipo, cómo se llama el libro donde McCulloch escribió esta frase? Si no estoy mal, se llama precisamente así la teoría del caso, pero déjeme vuelvo a consultar la fuente, no vaya a errar en el nombre y ahorita se la confirmo. Si es eso, fíjense, ¿qué es lo que me está diciendo la definición de la teoría del caso? ¿Quién? McCulloch. ¿Dónde? En su libro. Ahorita lo confirma, compañera. ¿Cuándo? El año de la edición.
Y si hay más reimpresiones, el año de la reimpresión de donde lo están checando sus compañeras. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? A eso, chicos, ¿saben cómo se le llama? Elementos de argumentación jurídica. 7. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué? Entonces, cuando yo reúno esos 7 elementos, chicos, solamente hasta ahí, 7 elementos, es muy parecido a cuando yo reúno, gracias, Mónica, qué amable, fíjense, ¿quién? Maculu, ¿no? ¿Dónde? Ahí está, déjenme ponerle aquí el chat para que lo veamos bien. ¿Quién? Primero tengo que hablar en este caso, teoría del caso, así es. ¿Por qué creen que están en ese orden normalmente las citaciones, los pies de página? En este caso puede ser por bibliografía, cibergrafía, hemerografía o legisgrafía, como ustedes quieran. ¿Por qué creen, chicos, que un trabajo de investigación a nivel licenciatura o inclusive a nivel posgrado, yo normalmente cuando doy clases en posgrado, y es completa y directamente de lo que estamos hablando, ¿no? Ahí de manera un poco más amplia por el tema de derechos humanos. Lo que es en teoría de la ley penal y del delito, tercero, ahorita cuestión práctica ya, práctica forense penal, chicos, en la materia penal se le llaman bienes jurídicos tutelados. En el derecho en general, no en el área específica penal, allá en derecho de manera general se le llaman derechos humanos, ¿no? Derecho humano de la vida, acá en penal, bien jurídico protegido, la vida. ¿Con qué delito? ¿Cuál es el delito que protege la vida? A ver, coméntenme, chicos. ¿El homicidio? Así es. Derecho humano de... ¿Cuál es el bien jurídico que protege las lesiones? ¿Cuál es el bien jurídico que protege ese delito? Integridad corporal. Integridad corporal. ¿Cuál es el bien jurídico protegido que el robo, que protege el robo? La propiedad. Patrimonial. Patrimonio. Patrimonio, así es. Así nos vamos, chicos. Entonces, en los derechos humanos es hablar precisamente en cuestión amplia, en cuestión genérica. Aquí en penal es en cuestión específica. Porque no es lo mismo, fíjense, me decía el compañero, integridad física, corporal, cuerpo, materia. ¿Cuál es el bien jurídico que protege? Hablando también de las citas que ocuparon en su exposición práctica los compañeros, en una de sus láminas, lo comentaba Isaías, delitos en particular, ¿no? Por eso es que llevaron esa materia de delitos en particular, porque no es lo mismo hablar del delito de forma genérica, teoría de la ley penal y del delito, de manera genérica. Vamos a ver que el delito o el tipo penal se compone de los sujetos, de la conducta, de la tipicidad, de la antijuridicidad, imputabilidad, culpabilidad y punibilidad. No es lo mismo hablar de manera genérica cuando ya hablas de un delito en específico. ¿Qué bien jurídico protegido? Porque si el homicidio, la vida. Pero si nada más una parte de esa vida, si no toda, ¿qué tal si un ojo, la oreja, el brazo? Ah, entonces esos son lesiones. Y es más, hasta las lesiones se subdividen, ¿no? Sí, profe, es lo mismo se dividen en, disculpe por interrumpirlo, en leves, levísimas, mortales, graves. Las leves son las que se tardan en curar menos de 15 días. Esas son las levísimas. Las leves son las que se tardan en curar más de 15 días. Las mortales son los que dañan un órgano. Las graves son las que te dejan marcas, cicatrices en la cara y pierde la visibilidad de escuchar, oír y ver. Eso es lo que tengo entendido, profe. Sí, más o menos en ese orden. Es levísimas, leves, graves, gravísimas, de acuerdo a la teoría que tú manejabas. Levísimas que tardan en sanar menos de 15 días. Entonces, oye, te dan un golpe, lesión. No es lo mismo que tener el golpe y que te cause nada más el moretón. Oye, es levísima.
¿cuál va a ser la reparación del daño? Porque acuérdense, no es lo mismo hablar de esclarecimiento de hechos, protección a la víctima, que no quede impune el culpable y reparación del daño, objetos y contenido del derecho procesal penal, derechos humanos por medio de garantías individuales y que son derechos fundamentales y aparte garantías constitucionales. Estamos hablando del 20, primera fracción apartado, primera fracción, inciso A. Ahí están. No es lo mismo que ese golpe te provoque una lesión levísima y que, ¿cuál va a ser la reparación del daño? Bueno, ya que esclarezco los hechos y que protejo a la víctima, que no quede impune este malandro, ¿no? Pero ¿qué creen? Como las teorías del caso luego son tan distractoras, tan carentes, tan faltantes de lo que nos decían en las láminas estos compañeros, nos damos cuenta, chicos, que en México se pierde este cuarto elemento. No lo digo yo, lo dice la Constitución. Y no solamente la Constitución, máxima norma jurídica de nuestro país, la que está en la cúspide, ¿no? Hablando kelsenianamente. Sino también lo dice la que está en la parte media. Código civil, ¿no? Código penal. Después de cada tipo penal, o de cada delito, como lo quieran llamar, ustedes en su gran mayoría van a encontrar dos cosas, no una, no una, que normalmente es con la que se queda la gran mayoría de nuestra sociedad, que creen que con meter a la cárcel al culpable, con eso ya es el todo, ¿no? En muchos de los casos, ¿de qué carajos te sirve que lo metan a la cárcel si no se te repara el daño? En muchos de los casos, ¿qué buscas? Algunos dirán ambas, profe. Y más, no ambas. Que por medio de que se esclarezcan los hechos, yo, víctima, sea protegida antes que a este culpable se le no quede impune. Primero protégeme, oye, voy a ir a denunciar. Y si antes nada más me lesionó, ahora me va a matar. Si antes nada más me defraudó, ahora me va a robar. Si antes hubo allanamiento de morada, ahora me la va a despojar. Si antes hubo abuso, y así nos vamos, Por eso en ese orden, chicos, en ese orden. En las ciencias sociales, el orden de los factores sí altera el producto. Claro, teoría del caso es esto, chicos. No puedo yo hablar de pruebas si primero no hablo de hechos. Yo no puedo hablar de derechos si primero no hablo de hecho. Y así es esto que estamos hablando del 20 constitucional, primera fracción, apartado A. ¿Cómo me voy a ir a la reparación del daño si primero no se esclarecen los hechos? Se le protege a la víctima. 3, que no quede impune el culpable. Cuando ya se esclarecieron los hechos y se protegió a la víctima, ¿qué crees? Habla de culpable. Para hablar culpable es que ya hubo una sentencia por medio del esclarecimiento de los hechos. Ya hubo lo que vamos a ver, siguientes temáticas. Ya hubo una investigación previa que antes se le llamaba sistema inquisitivo, averiguación previa. Ahora sistema acusatorio adversarial, carpeta de investigación. Fíjense nada más la diferencia, chicos. Averiguación previa. Ello. En cambio, carpeta de investigación. No es lo mismo, ¿verdad?, actuar en el ello que en el yo. No es lo mismo nada más operar que pensar. Aquí es método empírico y por eso se le llamaba averiguación previa. ¿Mal? Claro, mal. Peor estaban en el fondo, porque la forma era averiguaban. Exactamente lo que hacían, averiguaban. Método empírico. Teoría del caso de la risa, sí. Con la mano en la cintura les tirabas un asunto, el que quieras, el que quieras. ¿Por qué? Porque era un método empírico. ¿Con base en qué es el método empírico? Experiencia, nada más, aquí. Entonces el policía judicial, fíjense hasta el nombre, policía judicial, así se denominaban, no lo estoy diciendo yo, así era el tema. Entonces el policía judicial ni era judicial, porque no estaba, díganme, las policías, chicos, y el Ministerio Público, ¿en qué poder se sitúan? ¿En qué poder están?
¿Legislativo, ejecutivo o judicial? Ejecutivo. Ejecutivo. Claro, claro. Es ejecutivo. ¿Por qué si están en el poder ejecutivo les llamaban policías judiciales? Háganme el bendito y jurídico favor. Pues sí, así como de no creer, ¿no? Que un jugador de fútbol, malísimo por cierto, ¿no? Pues inflado y chillón, sea gobernador de uno de los estados más importantes de nuestra república. Así de ilógico. Así es de ilógico los nombres acá, ¿no? ¿Cómo policía judicial si las policías y el Ministerio Público están ubicados en el Poder Ejecutivo? Por eso les cambian el nombre, ¿no? Después a policías ministeriales. ¿Por qué? Porque auxilian al Ministerio Público a la investigación. Y todavía después, qué mejor que le cambien el nombre a policía de investigación. Porque sí, es lo que deben de hacer. A diferencia del policía de seguridad pública, el de cercanía, el de ciudadanía, ¿no? El policía de investigación investiga. Nada más preserva y conserva el lugar de, ni siquiera de los hechos, ¿eh? ¿Cómo te atreves a decir de los hechos? ¿Te consta? ¿Qué tal si nada más es del hallazgo? Sí, chicos, sí, aunque me vea payaso y como ustedes quieran, claro que estamos aquí para esto, para que aprendamos a hablar de manera específica, no genérica, chicos. Ustedes llegan a una audiencia en materia penal, a hablar de manera genérica, los van a deshacer, los van a hacer polvo. Porque ahí luego vas a ubicar que no traes una estructura bien hecha de una teoría del caso. Si llegas a hablar de manera general, únicamente con hechos, y el derecho, ya no se digan las pruebas, elementos fácticos, sí, jurídicos, y los probatorios, me vienes a decir el qué y dónde está ese qué, cómo, por qué, para qué cometió ese delito. Entonces, por eso es de que en esa lámina que manejaba Isaías, vámonos, sí, la que decía, a ver, así déjenmela ahí, déjenme esa que se manejaba la compañera. La anterior, esta es muy buena. Una antes. Esta es la que sigue de esta primera lámina, ¿verdad? Ahí está. Es una especie de trama. En otra conceptualización que se le da a la teoría del caso, ¿no? Es una especie de trama en la que normalmente se incluyeron los siguientes elementos. Y fíjense, ahí, esos 5 que está citando este autor, que está citando sus compañeras, nos están citando 5 cuestiones de manera genérica. Dentro de esas 5 podemos citar precisamente los elementos, no solamente del tipo penal, sino los elementos de la teoría del caso, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la teoría del caso, lo vamos a ver todavía más específica en la siguiente clase, claro, vamos a ubicar que dentro de ese triángulo, chicos, de ese triángulo, vamos a ubicar que adentro siempre va a estar el quién. ¿Quién? Que serían ahí los sujetos. Y específicamente más que los sujetos, hablar de manera general, de manera específica, ¿quién? Sujeto activo. ¿Quién? ¿Quién cometió ese qué? ¿Se dan cuenta? ¿Quién cometió ese qué? Sujeto activo, delito. Entonces el delito lo vamos a ubicar como el hecho fáctico. ¿Sale? El hecho, lo que sucedió. Eso que sucedió está sustentado, fíjense, por eso el triángulo. De acá arriba tiene sustento aquí abajo. Ese hecho está sustentado en un derecho. ¿Ese motivo del que me estás hablando tiene un fundamento? ¿No? Entonces, ¿qué crees? Dijeron los ministerios públicos, esos son chismes. No me vengas aquí a hacer perder el tiempo. Son gandallas, en la mayoría de casos así. No vengas de chismoso, hombre. Eso que tú dices, a ver, amenazas. ¿Existe el tipo penal de amenazas en todas las entidades federativas de nuestro país? Pero es que me amenazó, no de golpearme, inclusive de muerte. Me amenazó de muerte.
Yo lo reto a que chequen si las amenazas es un tipo penal que estén en todas las entidades federativas. ¿Es un hecho? Sí, pues hasta lo tiene grabado, no en audio, en video. Y tú llegas al Ministerio Público y le vas a decir a la Fiscalía, ¿sabes qué? Vengo a denunciar un hecho delictivo. ¿Hecho delictivo? No. ¿Por qué? ¿Ese hecho está sustentado en derecho? ¿En todas las entidades federativas existe el tipo de amenazas? No, no. Entonces, aunque sea cierto, ¿no? Es legal. Miento, es legítimo, pero ¿es legal? ¿Es legítimo que vayas a denunciar? Sí, sí. ¿Es legal? No. Porque ese hecho no tiene un derecho. Ese motivo no tiene el fundamento, ¿no? Tal vez podrás denunciarlo de que, oye, y aparte de amenazarte, te dijo groserías o algo. Sí, pues entonces sí es injurias. Entonces, adecúa el hecho al derecho. Entonces, en adecuar, ¿qué crees? Ya vas a manejar esto con esto. Lo real con la realidad. El ser con el deber ser. La verdad con la versión. ¿Por qué adecuar? Oye, si lo adecuas de manera verídica, ese hecho no es amenaza, pero sí es injuria. Entonces, órale, te dijo improperios, groserías, bueno, hecho, derecho. ¿Tienes pruebas? Sistema, fíjense, el sistema se basa en hechos. Acusatorio. Acusas a un adversario, tú acusas a un adversario, pruébalo. ¿Tienes hechos? ¿Hay derecho? ¿Y las pruebas? Me vas a venir a decir el qué. ¿Dónde está ese qué? Porque si desde aquí no hay un dónde de ese qué, ¿qué crees? Se queda en norma moral, se queda en norma religiosa o en norma social, pero no es jurídica, porque la norma jurídica en la materia penal es un sujeto activo que comete una conducta típica, entonces la tipicidad acá está, en este elemento jurídico. Ese elemento fáctico tiene elemento jurídico, y por eso es que a esta línea, chicos, a la primera, se le llama principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad, chicos? Que todo Así es. 3 palabritas. ¿Qué es motivo más fundamento? Eso es el principio de legalidad. Pónganle más palabras para que se vea ahí ostentoso y ese tipo de choros mareadores. Pero el principio de legalidad, así de sencillo, chicos. ¿Qué es el principio de legalidad? Motivo más fundamento. Punto. Si tienes un motivo, pero no tienes fundamento, no es legal. Será legítimo para ti, tu norma moral. Oye, pero me amenazó de muerte este infeliz, ¿no? Pues yo quiero que se actúe en contra de él. Mira, me tiene ya con violencia psicológica, ¿no? Bueno, es otra cosa. Pero si no existe el elemento jurídico de ese fáctico, ¿cómo crees o quieres que opere la autoridad? Le van a fincar hasta responsabilidades, fíjate, administrativas, laborales, civiles y hasta penales a esa autoridad. Claro, porque está actuando en un ejercicio indebido de funciones. ¿Qué fundamento va a poner la autoridad? ¿El artículo cuál del código de esa entidad federativa? ¿Cuál? No, pero es que, pues sí, aquí está el video inclusive, ¿no? Y aunque se puede truquear el video, bueno, él hasta lo está haciendo saber que sí lo llevó a cabo, que sí lo amenazó, ¿no? Y se ríe aquí enfrente, ¿sí? Y si no existe el tipo penal. Entonces la teoría del caso, chicos, por eso McCulloch bien claro nos decía en esa lámina, que yo estoy de acuerdo con él, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres hacerle saber al juez? ¿Solamente elementos fácticos y crees que con eso vas a llevar a cabo una sentencia? ¿Cómo le vas a dar los mecanismos, los medios o los instrumentos a la autoridad para que te crea, para que tú influyas?
en ese criterio del juez. ¿Con los fácticos solamente? ¿Con los jurídicos? No, ¿qué crees? En el sistema acusatorio adversarial es acusas a un adversario, pruébalo. Acusas a un adversario, pruébalo. Hechos, derecho, pruebas. Fácticos, jurídicos, probatorios. Dime el qué que te cometió este quién, dime el qué, en dónde está ese qué, y venme a decir cómo, por qué y para qué te cometió ese qué, este quién, en ese en dónde. Entonces, así sí, chicos, así sí podemos hablar de que vamos a estar con una estructura sólida, bien sólida, ¿no? Aquí esta esencia, esta razón de ser que está en medio de esta estructura piramidal. Es piramidal, ¿por qué? Porque no podemos hablar nada más de esta línea horizontal de aquí abajo, de los jurídicos y de los probatorios, si no hay lo primero. Por eso esa laminita, insisto, de empezar por algo lógico. Es la historia que el abogado quiere que acepte, ¿no? El juzgador, porque plantea sobre la forma en que ocurrieron los hechos. Nos vamos primero a los hechos. ¿Y esos hechos cómo los va a plantear? Es la forma. El fondo es precisamente el argumento, chicos. Y la siguiente lámina, compañeros, que tiene que ver con las dos subsecuentes, la siguiente lámina que nos comentaba también la compañera, ¿no? Que decíamos una vez que se tenga en mente la teoría del caso, en mente, se tiene aquí en la mente, aquí. No acá. Acá es lo que es lo real, es lo que pasó. ¿Tú sabes qué pasó? De acuerdo a lo que te está diciendo, ¿quién crees? Este de acá, el que te está diciendo una versión. ¿Qué tal si esa versión que te está diciendo alguien más es falsa? ¿O a poco creen que la mayoría de clientes te dicen la verdad? Bueno, pues ya cuando nos vamos a la práctica en el foro, ¿no? A la práctica en el lugar. Foro significa eso, chicos. Foro significa lugar. La práctica en el lugar. Por eso práctica forense. ¿Sale? Bueno, pues ahorita por la cuestión virtual no podemos hacer simulaciones reales, o inclusive más que simulaciones, no podemos estar en una audiencia, aunque sea simulada, o una audiencia que podamos ubicar o ver y que podamos reconstruir, por lo mismo que estamos de manera virtual. Más aún también aquí en lo virtual lo podemos hacer, lo que les decía, después a quien le corresponde en su subtema, poder poner ahí unos segundos o minutos una audiencia como tal, para que ubiquemos y darse cuenta, chicos. Luego hay ocasiones que la clásica, ¿no? La vieja no confiable, ¿eh? Esas sí son viejas no confiables. Que te vas con lo que te está diciendo el cliente y a la mera hora, ¿no? La crucial te sale con que te ocultó algo o no te dijo la verdad. ¿Qué vas a hacer en el momento? No. ¿Qué vas a hacer? No tienes estructurada una teoría del caso, no solamente se te va a deshacer toda la teoría que estabas tú ubicando, no era del caso, era tu teoría. La del caso, tú vas a tratar de ubicar que sea en lo veraz, no en lo falso. Y si es algo falso, insisto, ya ahí entra lo ético. Ético hacia afuera, moral hacia adentro. Acuérdense que lo ético es lo social, lo moral es lo personal. ¿Sale? No confundamos tampoco eso. No puedes decir, es que mi ética no me lo permite. No, pues ahí ya estás cruzado de cables, ¿eh? Ahí ya estamos checando que, insisto, tu comunicación no verbal me está indicando bien fácil, a este cuate lo puedo tratar de influir, porque está bloqueado, está cruzado en los cables, ¿no? Cuando tú hablas de, es que mi ética, mi ética, no estás hablando de la ética, estás hablando de tu moral. La moral es personal, la ética es social, ¿no? Tampoco puedes hablar de, es que su moral de este grupo, de esta familia, o de, cuando hablas de moral, no puedes decir grupal. La moral es estrictamente personal. La ética sí es grupal. Más de dos, ya puedes decir la ética de ellos, ¿no? La ética de nosotros, la ética de aquellos. Sí, grupal.
Pero cuando hables de moral es personal, cuando hables de ética es social. Entonces, así como esa aclaración o como eso que es diferente, también, chicos, la teoría del caso, el nombre lo dice, del caso concreto, el que tú estás checando, el que tú estás tratando de analizar. Porque si tú dices mi teoría, entonces esta va a estar aquí, en la parte derecha, en el hemisferio derecho de tu cerebro, en donde está la parte operativa. Porque en esta parte de acá, la izquierda, es la cognitiva. Por eso es de que, chicos, cuando, esto es algo muy recurrente, ustedes hagan este ejercicio posteriormente, ojalá y que no sea muy cercano, pero cuando les duela la cabeza, chicos, ubiquen el dolor, tratan de ubicar el dolor, cuando a ustedes les duele la cabeza porque, fíjense, no han comido, no han dormido bien, alguna cuestión física, el dolor de cabeza normalmente se sitúa en la parte derecha, y ya sea en la parte trasera, en la parte central o en la parte frontal. Pero si es en la parte derecha, chicos, es porque algo físico, algo exterior, como no comer, no dormir, algún golpe, se va a situar en esta parte. Cuando es un dolor de cabeza que se sitúa en la parte izquierda, es por una cuestión cognitiva, estrés, nerviosismo, el exceso de estudio, cuando estás pensando mucho, cuando un examen está muy abstracto, que ustedes consideran que es muy difícil y que te generó el hecho de que la causa generadora fue el que estuvieses muy atento y dispuesto, te empieza a dar un ligero dolorcito, a alguna parte izquierda, es porque fue cuestión cognitiva, Entonces, ¿por qué es bueno ubicar el tipo del dolor? Porque precisamente si es físico, con manipulación, con manipulación física, descansar, comer, o inclusive, insisto, con una manipulación, puedas inclusive detener el dolor, no necesariamente con ingerir alguna pastilla, algún analgésico. Entonces, son cosas que, no lo digo yo, o sea, esto es comprobado médico-científicamente, por eso es que las ciencias naturales, biología, física, química, medicina, pues nos auxilian a las ciencias sociales. Así debiera de ser el orden, Ciencias naturales auxilian a las ciencias sociales. Porque si nosotros hacemos al revés, chicos, que creemos que las ciencias sociales están antes que las ciencias naturales, por eso luego vienen estas perversidades, estas situaciones antinatura, antinaturales, y queremos que el derecho esté sobre el hecho. Teoría del caso. Queremos adecuar una falsedad sobre una verdad. Desde ahorita se los adelanto. No hay nada oculto que no salga al sol, Eso es algo que yo lo tengo más que comprobado. En mis 46 años, si algo he comprobado es, no hay nada oculto que no salga al sol. No solamente se queda en letra o en dicho, eso es un hecho. Más tarde tal vez que temprano, o más temprano que tarde, pero siempre, en todos los casos, al menos a mí me consta, en lo que a mí me consta, salen las mentiras. Entonces, cuando tú quieres adecuar una versión falsa a la verdadera, a menos de que tu teoría del caso la estructures, por estrategia, eso que de alguna manera hemos estado platicando, comentando, y que tú creas que está todo bien ordenado y concatenado, aunque tú lo creas, fíjate, aunque tú lo creas, es tu teoría, no va a ser la teoría del caso. Vincular, chicos, vincular el hecho con el dicho. Vincular, chicos, lo que tú estás haciendo con lo que estás pensando. Eso es la teoría del caso. Estos hemisferios, chicos, son dos hemisferios que hacen un cerebro. No son dos cerebros diferentes. No, es un cerebro que está compuesto por dos hemisferios. ¿Qué es lo que nos está diciendo la cuestión natural? Que es para que se vinculen, para que se unan y salgan las cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pienses antes de hacer?
y no al revés como es nuestra cultura romana, ¿no? La cultura romana es eso, chicos. Desgraciadamente lo traemos en la sangre y pues es algo que si tú no te sientas o te acuestas o parado, como quieras, a analizar las cosas y cambias el chip, ¿qué crees? Tu primera fuente del derecho va a seguir siendo la costumbre. ¿Y qué es la costumbre, chicos? Palabras más o palabras menos. Así como les decía, principio de legalidad. La costumbre no es otra cosa más que hacer sin pensar. Eso es la costumbre, chicos. Ya si te vas a la doctrina y empiezas ahí que es una serie de actos o actividades hechos de forma repetitiva en un determinado tiempo, lugar y circunstancias, esa es la costumbre. Ah, bueno, está bien. Palabras más, ¿no? Pero es esos hechos repetitivos de manera cotidiana que hace una determinada sociedad en un determinado tiempo y circunstancias, pues es hacer las cosas sin pensar, hombre. Las haces por costumbre. Método empírico. Lo que ves, haces. Lo que oyes, haces. Y así es, chicos. Están conectados nuestros 5 sentidos, percepción. Perciben el mundo exterior para llevar al mundo interior. Entonces, un animalito, chicos, es entendible, es comprensible y es justificable que un animalito lo que vea, haga. Lo que oiga, haga. Lo que huela, lo que deguste, lo que toque o sienta. Aquí. Y de aquí, chicos, lo recomendable es que de aquí mande la señal acá. Como pedirle permiso. Como decirle, oye, estoy viendo esto. Obsérvalo, ¿no? No es lo mismo ver que observar, nada que ver. Se ve con los ojotes, se observa con la mente. Se oye con las orejotas, se escucha con la mente. ¿Por qué creen los resultados de sus exámenes, chicos, a lo largo de la carrera? ¿Se empiezan a explicar el porqué de algunas cosas? La vida, chicos, es la ley de la causalidad, no es de la casualidad, ¿eh? Ya quítense esa serie de... En unos pueblos les llaman cuestiones mentales, ¿no? Todavía creen en los santos reyes, todo ese tipo de cosas, ¿no? No hay cuestiones casuales, ¿eh? Las leyes en la vida son causalidades. Hay una causa y hay una consecuencia. Para todo hay un inicio y hay un final, ¿no? Entonces, eso de que, ay, mira qué casualidad. Si todavía siguen pensando en la suerte, en la fortuna, ¿no? Mira qué buena suerte, qué mala suerte. No es cierto. Son cuestiones causales, chicos. Entonces, como son causas, va a haber consecuencias. Entonces, si tú no ponías en cognición, en pensamiento tus estudios y nada más quedaban en la vista, entonces mandaba señal de aquí a acá, pues claro que se olvidan fácilmente, ¿no? No llegaba acá este receptorio. Entonces, de lo que te acuerdas, pues sí, a ver qué sale, ¿no? Y por eso, reprobatorias o apenitas. Pero cuando ya le ponías, chicos, fíjense, no es lo mismo la acción que la atención. Acción, hecho. Atención, pensamiento, ¿no? Cuando tú haces las cosas sin pensar, estás actuando de manera lo que le llaman instintivamente. Es el instinto animalesco, como animalitos, ¿no? Entonces, ya después ubicas este tema, ¿no? Muy recurrente, insisto, en las culturas latinas. Haces algo y como no lo haces previniendo, planificando y después ejecutando, no prevés ni planeas, sino ejecutas directamente, lo más seguro es que van a salir las cosas mal, ¿no? Por eso es que ustedes han escuchado este tema de lo visceral. Del cuello para arriba, chicos, es la parte cognitiva del ser humano. Del cuello a la cintura es la parte visceral. Y de la cintura para abajo es la parte móvil o motriz. Todo esto que les estoy diciendo, chicos, parte del tema totalmente. La política criminal de la cual, gracias a Dios, soy maestro, nos ayuda a entender y comprender esto, chicos. El conjunto de las ciencias penales, empezando desde la criminología, criminalística, victimología, medicina legal, medicina forense, etcétera,
Esas ciencias, chicos, nos ayudan a esto, a observar que por eso es que el cuerpo está constituido así. La cabeza está arriba, ni en medio ni abajo. Es para que primero pienses, luego sientas y luego actúes. Pensar, sentir, actuar. Es lo normal. Traten de leer un libro de Hoffman que se llama La normalidad de los anormales, ¿no? ¿Por qué creen que un chico, un niño, un adolescente o joven síndrome de Down con el espectro autista es más normal que muchos de los normales que nos decimos? Digo, ¿no? Para ir cerrando algunas cuestiones prácticas. ¿Existe tipo penal en un síndrome de Down? ¿Existiría tipo penal en una persona autista? ¿De qué nivel? Son incapaces. Son incapaces, ¿no? ¿Por qué son incapaces? Fíjense. ¿Por qué son incapaces? Pero no se dice No, nada más para- inimputables en materia penal. Inimputables, aquí. Quinto. Porque ese sujeto que comete una conducta típica, antijurídica, es inimputable, no conoce el alcance de sus actos. ¿Le vas a asignar una culpa? ¿Una pena? ¿Qué tal si al momento de que lo abrazó este joven, adolescente o niño, síndrome de Down, y que esté, suponiendo, yo tengo un sobrino que tiene espectro autista y que ahorita él tiene alrededor de 10 años, 11. Está muy crecido, está fornido, está pesadón. Tiene yo creo que como unos, que serán 60 kilos. Yo peso 50 kilos, ¿no? Alrededor. Entonces, él, al demostrarme a mí su amor, el amor que él tiene hacia mí, llega y me abraza de tal manera que él no conoce el alcance del acto, que me abrace tan fuerte que me ocasiona una lesión, mínima tal vez, o máxima, como las que decía Arael. Siendo yo su familiar, si fuera una amistad o alguien desconocido, él está queriendo demostrar amor, porque en el espectro autista, en su mundo, este mundo tan simétrico, no tan sui generis, ellos quieren demostrar amor. Y no se diga un síndrome de Down, por eso es de que es espectro el tema del autismo, ¿no? Entre el síndrome y el trastorno, ¿no? El síndrome, chicos, es algo que tú adquieres genéticamente. El trastorno es algo que tú lo adquieres. El síndrome alguien te lo trajo genéticamente, tus padres, abuelos, bisabuelos, cuestión genética. No es de que lo escojas o de que tú quieras, ahí está, por cuestión genética. En cambio, el trastorno, ese tú lo adquieres por tu ansiedad, por tu desesperación, tu nerviosismo, tu estrés. Bueno, el autista está en ese espectro, por eso es de 1 hasta el 7º, ¿no? El espectro. Bueno, si llega y me abraza por quererme demostrar amor y me lesiona, a mí o a un desconocido, insisto, ese sujeto que llevó a cabo esa conducta de lesiones, ¿no? Ya no hablemos de tal vez un abrazo, hay películas basadas en hechos reales, que el abrazo fue tan fuerte que le demostró tanto amor, que lo asfixió, ¿eh? Imagínense, yo le estaba dando el ejemplo de mi sobrino, que tiene 60, 65 kilos. Habrá quienes tengan 90 kilos, o 100, y que lleguen y abracen a un chaparrito, delgadito, así como yo, de 50, 55, y me abrace tan fuerte, demostrándome su amor, no que me quiera matar, o asfixiar, o lesionar. Pues es que ese sujeto que llevó a cabo esa conducta típica antijurídica es inimputable, porque no conoce el alcance de sus actos. Entonces, aunque hay 4 elementos previos, ¿qué crees? No se le va a asignar punibilidad, porque ni siquiera hablar de culpabilidad, si lo hizo con intención o sin intención. Claro que fue sin intención, pero no podemos llegar a esto, al sin intención. ¿Por qué? Porque no conoce el alcance del acto. Tu teoría del caso en ese sentido, ¿cómo va a ser? Quiero terminar, chicos, con la laminita que seguía después de esta que estaba manejando. Esta.
del ejemplo. ¿Del lado del Ministerio Público o del lado del abogado defensor? ¿No? ¿Cuál te vas a poner? ¿No? ¿De qué te vas a disfrazar? Dijeran aquellos. ¿No? Una de estas dos versiones es real, la otra es una realidad. Una de estas versiones es verdadera, la otra es falsa. Una de estas versiones es lo que es o lo que fue, y la otra es lo que debe de ser o lo que debió de ser. Por eso les digo que con esta laminita quería ir terminando. ¿Por qué? Porque ahorita, chicos, en esta hora y media en la que estuvimos media hora por ahí en su exposición los compañeros, una hora, hora y media, en el análisis, hoy, más que participación, quise que me escucharan, chicos, porque acuérdense, se escucha con la mente, se oye con los oídos. Aquí, en un grupo, siempre, chicos, obligadamente se los tengo que decir porque es así, siempre. Como en cualquier lugar, como en cualquier circunstancia, no crean que son el grupo sui generis, en todos, nunca hasta ahorita ha pasado lo contrario. De manera virtual, pues muy parecido a de manera física, siempre vamos a encontrar los tres tipos de seres humanos. Los que están nada más de manera física, miren, aquí nada más ustedes denle a su zoom hacia de izquierda a derecha, no, de derecha a izquierda. Ahí denle, y se van a dar cuenta que la gran mayoría de los que están ahorita, están físicamente, pues están ahí en el perfil con su foto, ¿no? Pero están con cámara inactiva la mayoría, la gran mayoría. Ya ahorita cuando comento eso, pues ya se empiezan a activar la cámara, ¿no? Pero la gran mayoría están con cámara inactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que están. No me consta ni a mí ni a ti. ¿Qué tal si dejaron así y se fueron, ya después regresan cuando va a terminar la clase como ahorita y todo, y activan la cámara para que vean que sí está, ¿no? Entonces, uno es eso, chicos, la presencia física, ¿no? Y la presencia física me indica una tercera parte nada más. La móvil, la motriz, la que les decía hace rato, ¿no? De la cintura para abajo. La animalesca, esta. Es una tercera parte. Cuenta, sí, es importante, claro, porque pues, ese es el inicio para lo otro. Si no, lo otro no existiera, no estuviera. Es el inicio. Más, no porque sea el inicio quiere decir que sea lo más importante. Es nada más el inicio, el comienzo. Entonces, ahí tú vas a tener la tercera parte de algo que conste. La tercera. Y como en estos casos, miren, insisto, no porque estén aquí sus fotos, sus nombres, ¿no? Sus perfiles, quiere decir que ahí estén detrás de. En el mundo virtual es todavía más difícil, ¿no? Yo lo pudiera checar con otros mecanismos o instrumentos tecnológicos, ¿no? Ahí de ubicación y geolocalización y otros tipos de cosas, pero no me consta. El caso es de que este es el ejemplo más claro. En los salones de clase casi siempre también lo comento y lo hago el ejercicio, porque el que estés ahí no quiere decir que estás de manera inconsciente. Estás ahí inconscientemente, porque puede ser que hasta de manera sincera y bien honesta, llegues y en tu pupitre, ya ven que les he dicho muchas veces a los que han tomado clase conmigo, ese pupitre sirve más para llegar y descansar y aventarte así un sueñote bien bueno, ¿no? Ahí la paleta está, pero práctica para que llegues y reposes, más que para escribir, ¿no? Yo les decía, vénganse, si están cansados, flacos, cansados, ojerosos y sin ilusiones, vénganse aquí al grupo, mejor que estén aquí, a que se vayan allí, al emojis, ¿no? Está todos esos, ¿no? Mejor aquí, que estén en el salón, hombre, dormiditos, es más, hasta que estén roncando, si no les molesta a los demás compañeros o compañeros, no hay problema, mejor tenerlo aquí, ¿no? Su inconsciente va a captar algo, lo mínimo, pero va a captar algo. ¿Por qué creen que cuando dormimos empiezan esas situaciones que difícilmente alguien entiende? Porque se desconecta el consciente y el que opera es el inconsciente vinculado con el pre o subconsciente. El consciente a Dios,
cierra la cortina y descansa. Porque el consciente opera de acuerdo a lo que tus 5 sentidos le mandan la señal, ¿no? A este y luego de este a este. Pero hay ocasiones que este no le manda la señal a este y no piensas, nada más actúas. Lo normal es que de aquí a acá y de aquí a acá. De aquí a acá y de aquí a acá. Nada de que, oye, ¿oíste algo? Y eso ya es verídico. ¿Qué tal si es un chisme? Y de aquí a acá mandas y actúas. Empiezas a hablar y hablar y hablar. Y ya algo que es mentiroso, tú lo tomas como algo verdadero y lo andas diciendo y se hace un chismesote, ¿no? Eso. O viste algo que malinterpretaste y en lugar de que lo pienses y lo analices todavía mejor, no, ya te quedaste con lo que viste y tu norma moral indicó que es incorrecto, cuando ¿qué tal si es algo correcto? ¿Qué estoy diciendo, chicos? Lo que dice esa lámina. El ejemplo de un homicidio. Para algunos va a ser correcto y para el otro incorrecto. Para alguien va a ser bueno y para el otro va a ser malo. Para alguien con todo y que sepa que es mentira, lo va a hablar como si fuera verdad. A eso se le llama retórica romana, malandrona, gandalla, nefasta. Por eso estamos como estamos, chicos. Por eso las cárceles repletas. Por eso nuestra sociedad tan violenta, tan agresiva. La cultura romana. El reto, chicos, después de esta sesión, es de que ustedes traten de cambiar el chip. Se puede, sí se puede. Y de que traten, chicos, de que ya no solamente esto de aquí, ¿no? La fuente del derecho de la costumbre. Ya que dejen de hacer las cosas por costumbre, sino que ahora piensen antes de hacer. Y no solamente piensen razonando con lo que alguien más les diga, sino que piensen analizando, que compare entre lo que yo creo con lo que los demás creen. Tesis, antítesis, síntesis. Fíjate si lo que tú estás pensando que es correcto, ubica, contrasta, compara con los que dicen que es incorrecto, para que llegues a una síntesis. Ubica. Una teoría del caso es eso. Hechos, derecho, pruebas. Motivo, fundamento, argumento. Entonces lo vamos a ver la siguiente sesión, chicos. Los elementos que componen la teoría del caso, ya no en la forma, ahorita nada más lo vimos en la forma, lo vamos a ver en el fondo, ¿no? Y por eso su compañera al final de su exposición decía, nuestros siguientes compañeros en el 1.3 y hasta inclusive en la segunda unidad tiene que ver mucho todo este tema, ¿no? De lo fáctico, de lo jurídico y de lo probatorio. Lo vamos a ver en las siguientes clases. Por hoy les agradezco la atención y déjenme nada más los que por ahí quedaron al final, pasarles su participación final y se pueden ir saliendo ya sin problema, ¿eh? Siguiente sesión, ahí se preparan, y ya saben también su plataforma sea desarrollar el siguiente subtema, el 1.3 nada más. De aquí hasta el otro lunes tienen para desarrollar el 1.3. Y siguiente equipo, Luis Jaime y Jesús Arturo, siguiente semana nos comparte el 1.3. ¿Sale? Déjenme irles pasando. Profesor, una pregunta. Yo ya desarrollé toda la unidad y la cargué. ¿Hay algún problema? O, bueno, no sé si vaya a abrir otra pestaña o ya dejo el archivo tal y como lo cargué. Sí, normalmente se van a ir abriendo los archivos, como dices, Mónica, de acuerdo a cada semana. En esta semana se va a abrir el del 1.3. Entonces, lo único que tú te recomiendo que hagas, aun cuando ya está ahí en plataforma, que desarrollaste toda, que nada más el 1.3 lo metas a la pestaña que se va a abrir en esta semana. Y así, no hay problema, ¿vale? Gracias. No, a ti. Beatriz Jiménez. Presente, profe. Beatriz. Prat. Presente, profe. Mire, no puedo poner mi cámara, o sea, se ve así en negro, pero por eso No te preocupes. No te preocupes, gracias. De nada. Isaías. Presente, profe. Gracias, Isaías. De nada. Luis Jaime. Presente. Gracias, Luis Jaime. Presente, maestro. Sí, gracias a usted, Luis. hasta la mañana. Hasta luego. Sí, hasta luego, cuídate. Fernanda Rodríguez. Presente, maestro.
Gracias, Fernanda. A usted que tenga buena. Gracias, igualmente. Héctor Martínez. Presente, profesor. Gracias, Héctor. Jorge Cano. Jorge está. Mónica Palomino. Aquí estoy, profesor. Soy yo. Ok, gracias, Moni. Cuídate. Ronaldo Morales. Igualmente, gracias. Gracias, Ronaldo. Roberto Vadillo. Aquí, profesor. Gracias, Roberto. Cuídate. Carolina Arellano. Soy yo. Gracias, Carolina. Sí. Fernando Ángeles. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Juan Ramón Rosas. Jesús, no, perdón. Yasmín Cervantes. Aquí estoy, profesor. Gracias, gracias, Jessica. No, Jacob. Presente, profe. Gracias, Pero es Arturo. Jacobo, ¿verdad? Sí, profe. Buenas noches. Gracias, Arturo. Aide Díaz. Presente, profe. Gracias, Aide. Itzel Mendoza. Presente, profesor. Gracias, Itzel. Marta Acosta. Buenas noches. Gracias, Marta. Jorge Zurita. Presente, profesor. Juan Carlos. Ok, gracias, Jorge. Juan Carlos León. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Juan Carlos. Aranzazú. Presente, profe. Gracias, Aranzazú. Sí. Maxine. Diego Santamaría. Presente, profesor. Gracias, Diego. Leopoldo Romero. Presente, profesor. Gracias, Leopoldo. Aquetzali. Presente, profesor. Ok, gracias, Aquetzali. Diego Vázquez. Presente, profesor. Gracias, Diego. Renata Raudales. Presente. Gracias. Buenas No, noches. gracias a ti. Buenas noches. Hugo Pacheco. Presente, profesor. Buena tarde, gracias. Gracias, igualmente, Hugo. Valeria González. Presente, profesor. Gracias, Valeria. Catherine Bravo. Arael Ruiz. Presente, profesor. Profesor, ¿sí me tomó mi participación? Claro que sí, mi buen Arael. Ya estás. Gracias, profesor. Que estés bien. Yolosóchil. A usted, profe. Presente, profesor. Gracias, Yolo. Luis Adrián. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Luis Adrián. ¿Quién más está? Xochilitlin. Jean Luis. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Alejandro Méndez. Presente, profe. Gracias, Alejandro. Gracias, igualmente. Buenas noches. Carlos Venegas. Buenas noches. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Diego Aldair. Presente, profesor. Excelente noche. Gracias, igualmente, Diego. Carlos Venegas, ¿sí estás por ahí? Sí, profesor. Ya había dicho presente. Perdón, Carlos, sí, cierto. Luis Ángel Pérez. Gracias, hasta luego. Aquí, maestro, presente. Gracias, Luis Ángel. Gabriel Antonio. ¿Quién dijo, profe? Gabriel Antonio, gracias. No, yo, presente aquí estoy. Gracias, Gabriel.
Brian Sánchez. Gian Contreras. Presente, profesor. Hasta luego. Gracias, Gian. Iván Álvarez. Presente, profesor. Aquí estoy. ¿Sí me escucha? Ok, gracias, Iván. Gracias, profesor. Usted. Ok, Rodrigo Martínez. Presente, profesor. Ok, gracias, Rodrigo. Katia Janet. Mario Gutiérrez. Ok, Cristian Dos Amantes. Presente, profe. Gracias. Gracias, Cristian. Alma Sierra. Presente, profesor. Gracias, Alma. Melissa nada. Mendoza. Presente, profesor. Ok, Gracias, que tenga bonita noche. gracias. Diego Higuera. Presente, profe. Ok, gracias, Diego. Buenas noches. Les agradezco la atención, chicos. Alguien que me haya Profe, hecho falta. creo que se saltó mi nombre, Samuel Pascual. ¿Samuel Pascual? Sí. Ah, caray, a ver, déjame ver, Samuel. ¿Dónde te tengo? Sí estabas en lista, ¿verdad? Sí. Porque hace ratito sí me había pasado. ¿Volvió a pasar lista de todos o nada más de los que le había faltado? Sí, no, nada, de todos, nada más que vuelvo a pasar. Ah, sí, cierto. Ajá. Pascual Santiago, ¿verdad? Ándele, sí. Ah, ok. Ah, ya te integraste después, ¿verdad? Por eso no te tenía. Ajá. Sí, me integré en altas gracias. y bajas por eso. Ajá. Gracias, compañero. Ok, muchas gracias. Te agradezco la atención. A Cuídense. usted muchas. Sí. Sí, bueno. ¿Sí me escuchas? Ya está. Pero no trae ningún libro, solo 2 libretas. Ya mandaron de inglés también, No está con los libros. Ya inició. Perdón, chicos, perdón, no había cerrado la sesión, una disculpa. Cuídense, bendiciones.